Hola, querido amigo, querida amiga, familia en Cristo. Te saludo este día y te envío un abrazo fraternal con el deseo de que tú, tu familia, tus seres queridos, tu trabajo y todos tus asuntos personales estén en bendición bajo la poderosa mano de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy voy a compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios, algo profundo, maravilloso, que abre nuestras mentes y nuestros corazones a una dimensión de comunión muy especial con Dios, lo cual encuentro en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Todo el contexto es maravilloso, pero voy a centrarme en los versículos 1 y 2, los cuales te voy a leer en la traducción de la Biblia de la Reina Valera de 1960, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora voy a leerla en la palabra de Dios para todos. Esta traducción me gusta mucho porque nos da una dimensión más clara en el lenguaje actual de lo que contiene esta palabra. Dice así: Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta palabra me maravilla porque cuando medito en el Señor, en el Dios Todopoderoso, me maravillo de pensar que Él nos creó de una forma tan única y tan especial. Nos dio una mente, un razonamiento, esa potencia intelectual del alma que nos da el beneficio de la elección. Y algo que llama mi atención es que la Biblia desde el principio dice que la humanidad es una parte muy importante en la creación. Es más, nos dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Mira lo que dice la Biblia aquí en Génesis 1:26. Dice: Luego Dios dijo: Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Algo que me parece maravilloso es que dice que Dios hizo al hombre, a la humanidad, a su imagen y su semejanza. Lo que quiere decir que nuestra imagen fue tomada de un modelo que no es terrenal. Todo lo que existe en este mundo, en esta tierra, Dios lo creó y lo hizo de una forma que brotó de este mismo mundo. El Señor dijo: sean las aves del cielo, y las aves se crearon los peces, las bestias de las profundidades de las aguas, toda bestia del campo, toda planta, todo ser vivo se creó de una manera maravillosa, pero al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, a la imagen de lo celestial, porque Dios no es de este mundo, Dios no proviene de la tierra, Dios es celestial. El ámbito, la dimensión donde habita Dios es la dimensión celestial. Y Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, la palabra hebrea para imagen es tselem, que es derivada de otra palabra hebrea más corta que es sed, que significa sombra, amparo. Es decir, que nuestra imagen es como una sombra del Dios omnipotente. Y esta relación nuestra con Dios la logramos entender cuando miramos que los rayos del sol dan sobre un objeto
Este genera una sombra. Esa sombra es parte de ese objeto. No es el objeto, pero es su sombra. Es una imagen. Es algo muy similar al objeto que se refleja por la luz en una sombra. Y según el relato de Génesis, el ser humano es la imagen de Dios porque en muchos aspectos él o ella maravillosamente reflejan, sombrean la perfección y la belleza de la divinidad. Y un pasaje donde podemos ver esta relación es Éxodo 31. Voy a leerte los versículos del 1 al 5 que dice: El Señor le dijo a Moisés: Mira, elegí a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Le voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y aptitud para realizar todo tipo de trabajo. Diseñar, trabajar con oro, plata y bronce, cortar y colocar piedras preciosas, trabajar con madera y hacer toda clase de obra artística. ¿Sabes qué significa el nombre Bezaleel o Bezalel? Significa a la sombra del Altísimo. Esto es maravilloso, porque Bezalel fue la persona encargada por Dios para construir el tabernáculo y todos los utensilios. El tabernáculo y todo lo que había dentro permitió a los antiguos israelitas acercarse a Dios en adoración. Según esto, en la Biblia, cuando una persona rinde culto a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios del cielo y de la tierra, es como si la persona entrara en la sombra de Dios, convirtiéndose en una parte de ella, lo que refleja la perfección divina y su belleza. Ahora bien, esta relación de comunión también la encontramos en el Salmo 91, en el versículo 1, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí la palabra hebrea que se traduce como abrigo es seter, que se traduce literalmente como secreto. Es decir, que el que habita en el secreto de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí hay algo precioso que debemos entender, que cuando entramos en el secreto de Dios, cuando entramos con un espíritu de santidad, de humillarnos delante de la presencia de Dios, de una búsqueda sincera de su presencia, allí en lo secreto, donde no hay máscaras que mostrar al mundo, donde no hay falsas apariencias, sino que está la realidad, la verdad de lo que soy yo en mi ser interior, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi intelecto, ese razonamiento que muchas veces me lleva por caminos tortuosos y que me hace errar en este mundo. Cuando voy y coloco todo mi ser, toda mi verdad delante del Dios Altísimo en lo secreto, entonces me hago uno con Él, habitando en la sombra del Omnipotente. Y mira lo que encuentro en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, que dice: El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Y aquí en el contexto de 1 Corintios capítulo 6 está hablando el apóstol Pablo acerca de cuando unimos nuestro cuerpo en fornicación con una ramera, es decir, los pecados sexuales, cuando adulteramos, cuando cometemos toda abominación sexual, entonces estamos en contra del templo de Dios, porque dice la palabra de Dios que tú y yo somos el templo de Dios. Dice 1 Corintios 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De manera que cuando nos unimos al Señor en oración, en adoración, nos hacemos uno con Él, pero cada uno de nosotros debe mirar cuál es el culto racional, es decir, cómo nuestro razonamiento está buscando el razonamiento de Hashem, su palabra, que es el razonamiento celestial, la perspectiva celestial sobre la vida en este mundo, y no nuestros propios pensamientos que nos llevan a errar, a equivocarnos y a cometer toda clase de pecados contra el Señor. De modo pues que aquí la palabra de Dios
nos está haciendo entrar en un estado de conciencia para poder adorar al Señor. Nos dice que el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Y aquí la palabra griega que se traduce como unir es la palabra kolao, que se traduce como arrimar, juntar, unir. Y esto quiere decir que cuando buscas la presencia de Dios, cuando entras en el secreto con Él, tú debes mirar cómo entras en su presencia, cómo es que vas a adorarlo, porque te vas a hacer uno con el Dios omnipotente. Cuando entras en lo secreto, en ese lugar maravilloso, a adorarle, a exaltarle y a conversar con Él, a orar, a entablar un diálogo con Él, tú tienes que entender que su razonamiento tiene un punto de vista superior a nuestros planteamientos, de manera que debemos entender cómo acercarnos a Él, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, que dice: os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es el culto racional. Debes mirar cómo es que buscas de Dios. Debes mirar que quien se acerca a Dios debe de experimentar una transformación, debe tener un cambio de actitud, debe estar dispuesto a ser obediente al razonamiento de Hashem. Esta idea de unirse, de ser uno con Dios, también la encuentro en Génesis 3:22, donde dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estas palabras las dice el Señor justo antes de sacar a Adán y Eva del huerto del Edén. Su pecado los lleva a tener un razonamiento similar al de Dios. Conocen el bien y el mal, pero aquí este razonamiento, este conocimiento adquirido es más bien como una enfermedad para Adán y Eva, porque lo adquirieron bajo la desobediencia al mandato de Dios. Aquí el hombre eligió ir en contra del mandato de Dios. Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto del Edén pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer, porque ciertamente el día que coma de él van a morir. Pero el hombre elige desobedecer a Dios y adquirir este conocimiento, pero el hombre se hace como uno, igual a Dios, con este conocimiento. Y es que aquí la palabra que se traduce uno con Dios, uno, es echad, que hace referencia al numeral, pero tiene también la raíz ahad, que significa unificar y figurativamente ordenar los pensamientos de uno. Quiere decir que cuando Dios dijo que el hombre era como uno de ellos, que era semejante a la deidad ahora también en el conocimiento del bien y del mal, es que ordenó sus pensamientos de manera tal que podía ir en contra de la voluntad de Dios. Y el ir en contra de la voluntad de Dios fue lo que lo llevó a apartarse del razonamiento eterno de Hashem, a buscar su propio conocimiento, su experiencia de la vida a través de su razonamiento muy apartado de Dios. Antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva hacen uso de su poder de elegir. Su poder de elección los lleva entonces a comer del fruto y a que sus ojos sean abiertos a una dimensión de conocimiento diferente del que tenían. Ahora eran como Dios, conociendo el bien y el mal, pero este conocimiento lo adquirieron eligiendo por sí mismos el camino que querían seguir, apartándose de la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto es lo que ocurre con muchas personas que a través de su propio razonamiento se apartan de la voluntad de Dios,
yendo por caminos que los conducen por senderos de oscuridad, de tinieblas, de quebrantamiento, de angustias, de destrucción, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece perfecto, pero que su final es camino de muerte. Cuando estamos apartados del razonamiento de Dios, entonces es cuando erramos, porque nuestras emociones son influenciadas por todas estas cosas que nos ofrece el mundo y que nos parecen maravillosas, pero que quizás nos enredan y de una manera tal que nos llevan a apartarnos de Dios. ¿Cuántas personas pretenden seguir a Dios, pero también quieren estar en el mundo sirviendo a sus placeres, sirviendo a sus deseos, a la vanidad? Y entonces se van por esa puerta ancha, por ese camino que les conduce a una aparente felicidad, a un aparente placer, pero que al final solo hay vacío, dolor, angustia y desolación. Por eso muchos llegan a terminar con sus vidas, porque no soportan tanto vacío, tanto dolor en el interior, porque no saben cómo se enredaron en este mundo y no entienden cómo salir de él. Pero tú, amigo, amiga, que buscas de Dios, que quieres tener una relación con Él, entonces entra en lo secreto, habla con Él, entabla un diálogo donde lo principal que tú quieres es escuchar su voz, no que Él te escuche a ti, porque Él ya conoce todo sobre ti. Si tú entras con la intención de que Él te escuche y solo pedirle esto o aquello, pero nunca quieres escuchar su voz, entonces no estás teniendo una comunión con Él, no te estás haciendo uno con Él, no estás entrando al abrigo del Altísimo, no estás morando a la sombra del Omnipotente. Simplemente quieres satisfacer tus anhelos, tus deseos, pero sin escuchar lo que Él tiene para ti. Él quiere ordenar tus caminos, Él quiere guiarte por una senda que te conduce a la vida imperecedera, a una vida plena, a una vida llena de satisfacción verdadera, de gozo y de alegría en el Espíritu, a la manifestación de una vida esplendorosa conforme al plan y al propósito de Dios. Entendiendo y comprendiendo lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta traducción de la palabra de Dios para todos dice así: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Lo que significa atender el razonamiento de Hashem, el pensamiento de Dios, su palabra eterna, es que debemos de ser transformados por ella. Es que debemos de tener un cambio de actitud en este mundo, un cambio que nos lleve a ofrecer a Dios un culto racional, un culto coherente, donde mi vida, al presentarse delante de Él, verdaderamente esté ofreciendo un culto integral. Mi mente, mis emociones, mi voluntad, todo mi intelecto rendido a Él en adoración, en una genuina vida transformada por el poder de sus palabras para manifestarnos en este mundo como sus hijos. Ora conmigo. Padre eterno, este día te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por el poder de tu razonamiento, de tu palabra, que transforma nuestras almas, haciéndonos entrar en razón para poder adorarte a ti, para poder entrar en comunión contigo y ser uno contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús,
Te pido, Señor, que seas tú obrando con poder en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea más poderosa que cualquier argumento de este mundo para llenarnos y para guiarnos por la senda de la vida que tenemos que vivir y experimentar, Señor, en este viaje, para que podamos, Señor, manifestarnos en este mundo como tus hijos. Yo te adoro, te alabo, te exalto, te bendigo, Padre eterno, y te doy muchas gracias en el glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, sublime y santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Sigan escribiéndonos y no olviden visitar nuestro blog, donde encontrarán temas que les ayudarán a crecer en el camino hacia la plenitud de vida en Jesucristo. ¡Bendiciones!